Hola compañeros, una disculpa, tenemos algunos problemas técnicos, pero ya los hemos logrado resolver. Y bueno, vamos a retomar rápidamente el programa de radio. Ya les comentábamos, vamos a hablar de los fraudes electorales que se han suscitado en México, la cuestión de las restricciones que se han hecho por la cuestión de las campañas electorales, pues precisamente llegan de algún modo a censurar o evitar que nosotros hablemos de ciertos temas, ya que la derecha pues actualmente busca de alguna manera pues que haya un piso parejo que termine favoreciéndolos, pero bueno, nosotros vamos a retomar los temas que ya hemos estado platicando, vamos a seguir haciendo análisis del país y precisamente queremos hablar de las instituciones autónomas que existen en el país, que han jugado un papel importante en términos de nuestra vida política, que han incidido de mala manera para poder ellos decidir quién va a gobernar a nuestro país, sin tomar en cuenta a las personas, sin tomar en cuenta a los mexicanos, dejándonos completamente de lado y haciendo valer su autoritarismo para ellos decidir qué es lo que va a presidir a México, ¿no? ¿Quién va a presidir a México? En ese sentido, vamos a retomar el programa de radio. El compañero Ernesto estaba planteando cómo íbamos a iniciar y le doy la palabra. Sí, gracias, Carlos. Igual una disculpa. Bueno, como estábamos mencionando, el fraude del 88 es un momento muy importante para la historia mexicana porque es un punto de partida del neoliberalismo para que se pudieran aplicar muchas medidas económicas que a la larga pues dieron pues en gran parte de la situación que se vive actualmente, a la que se tuvo que enfrentar Andrés Manuel, a todos esos años de neoliberalismo, y ese año fue clave, fue importante para poder aplicar todas esas leyes, para poder aplicar todas esas medidas que pues hicieron a México lo que es actualmente. Ahora, entendiendo eso de, por ejemplo, explicando lo del fraude, entendiendo que México pues es un país que se rige a través de una democracia, pero esta democracia pues no es para todos, aunque su nombre dice que es el gobierno del pueblo, o sea que todos tienen una participación. Esto pues no es tal cual así, porque cuando se forma la Constitución de 1917, pues se empieza a integrar pues la república que ahora actualmente tenemos, pero había un grupo en especial que son los dueños de los medios de producción, es decir, son dueños de las fábricas, de las industrias, de los bancos, del ganado, de las tierras, de los caminos, de los coches, de la materia prima. Y hay otro grupo, que es la mayoría, que no tenemos nada de eso y tenemos que trabajar. Entonces, esta república, esta nueva república, pues se crea precisamente pues para proteger los intereses de los que tienen, y los demás pues para que tengan condiciones para poder trabajar para ellos y pues se viva en una relativa tranquilidad, pero por las condiciones de esta relación, pues de los que no tienen los medios de producción, pues no van a tener no alcanza para que todos tengan trabajo, no alcanza para que todos tengan servicio social, seguro social, no alcanza para que todos satisfagan sus necesidades. Entonces, esta democracia, pues al final favorece principalmente pues a una minoría. Y hay otros poderes que pues la gente pues no escoge, como el poder económico, que son los banqueros, los industriales, los terratenientes, el poder mediático, que son los medios de comunicación, el ejército, la policía. Pues todos esos la gente pues no escoge y aún así tienen un gran poder sobre la población. Pero aún así, con todo y todo, con esta democracia que tiene muchos pues no está pensada para que todas las personas satisfagan sus necesidades, pues aún así hay posibilidades de que la gente viva un poco mejor, de que tenga otras opciones, de que los recursos que produzca la nación, que al final es producto de los trabajadores, pues se pueda repartir de una forma mucho más justa o más equilibrada, sin llegar a afectar de manera importante a la clase poseedora, pero aún así esta pues no va a dejar ni tantito que se le quite, o sea, ni lo más mínimo. Entonces por eso siempre se tiene que luchar. Entonces, esta campaña del 88
pues se da en un contexto pues muy particular. Se da en un contexto muy, con condiciones muy complejas que que no se había dado antes, ¿no? ¿Qué condiciones, no, Carlos? ¿Nos podrías explicar de que se dieron en este contexto? ¿Por qué fue tan importante esta elección? Por qué, por qué era todo o nada para que Carlos Salinas de Gortari ganara esas elecciones y no Cuauhtémoc Cárdenas? Bueno, bueno, tenemos que recordar que antes de este fraude electoral del cual vamos a abordar, se encontraba en funciones Miguel de la Madrid, presidente que precisamente en México estaba buscando, o desde ese sexenio de Miguel de la Madrid, lo que se estaba haciendo como militante del partido político, el cual ha buscado desde una cuestión histórica la privatización de los recursos del país, pues podemos hablar precisamente de que se comenzaba a gestar ciertas medidas económicas, las cuales no favorecían a este planteamiento que se estaba haciendo en términos de la privatización y de entregar los recursos que en México se tenían, digamos, se gestaba precisamente una cuestión de mucha represión en este sexenio que antecedió al fraude electoral en el 88, y precisamente comenzó a cimentar dentro del país la idea precisamente de que el camino que se tenía que seguir era buscar precisamente que algunas partes de los recursos en México sirvieran precisamente no al extranjero, sino a capitales nacionales, cuestión que en ese momento no favorecía al planteamiento de este partido, el cual comento, no podemos mencionar su nombre, pero ha históricamente favorecido a la privatización en México, y pues era necesario retomar esa idea que ellos tenían, buscando precisamente meterse pues de mala manera para no dar ningún chance a que este planteamiento pues se siguiera digamos, expandiendo a nivel nacional. Cuauhtémoc Cárdenas representaba en ese momento esa propia continuidad de la nacionalización de varias cosas dentro del territorio. De alguna manera se estaba gestando organización dentro del territorio nacional, estaba impulsando algunas medidas económicas que lo que buscaban precisamente era, si bien no dejar de favorecer a los más ricos, a la clase más favorecida a nivel nacional, pues sí, mínimamente enfocar precisamente la cuestión de la economía nacional para buscar favorecer a la clase que por mucho tiempo pues ya se había encontrado marginada en el país. En ese sentido, se tenía que salir de ese rumbo, el planteamiento tenía que cambiar completamente, y a pesar de ser militantes de un mismo partido, pues era necesario ya dar un quiebre a las medidas económicas que se estaban tomando en el país, y por eso pues es necesario, digamos, que sea Salinas quien dé secuencia al trabajo que estaba haciendo este partido que históricamente ha buscado la privatización en México. Sí, eso que menciona Carlos ahí es muy importante porque desde que se da la creación de lo que antes era el Partido Nacional Revolucionario, pues la lógica de este partido era pues industrializar el país y crear una industria nacional, es decir, crear que la producción fuera hecha en el país y no depender tanto del extranjero. Y así pues se nacionaliza la energía eléctrica, se nacionaliza el petróleo, y así se van creando muchas industrias, pero digamos que es el capital viejo, el que defendía el antiguo PRI, pero ya cuando llega Miguel de la Madrid, se puede decir que empieza formalmente el neoliberalismo en México. De 1.155 empresas que el Estado tenía, pues al final se llegaron a 412, se perdieron grandes ramas de la industria, y ¿qué pasó? Pues esto se fue comprado, fue adquirido por capital extranjero, y las ganancias, en vez de que se quedaran en el país, pues se ocuparan para poder desarrollar la educación en México, la salud, crear carreteras, crear empleo, pues se va al extranjero. También
Eso pues como la privatización, pues ¿qué es lo que hace? Pues genera desempleo, generó mucho desempleo de muchos servidores públicos, eh, y en ese mismo entonces eso también generó el aumento del costo de la vida, el frijol, el maíz y otros alimentos básicos incrementaron. También a Miguel de la Madrid le tocó asumir el terremoto del 85, el cual el gobierno lo gestionó de mal manera, entonces el descontento era ya mucho más, era grande. La deuda externa pasó de 6.000 millones a 84.000 millones. También en ese entonces la caída del precio del petróleo también fue un duro golpe para la economía mexicana, y entonces había un descontento de gran parte de la población, porque pues estaban perdiendo sus trabajos, estaba aumentando el costo de la vida, pues había mucha represión y se estaban metiendo cada vez más el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o sea, con las clásicas recetas para al final entregar la soberanía de un país a capitales extranjeros. Entonces, en esas condiciones, Miguel de la Madrid, pues fue un presidente sumamente impopular, y pues que representaba a Salinas de Gortari, pues la continuidad de todo eso. Cárdenas, pues no hay que negarlo, salió de ese mismo partido, pero pues tenía otro planteamiento, o sea, que quería la continuidad de un proyecto nacional. Entonces, pues ya de entrada, pues esas condiciones pues eran bastante adversas en el país, y ya se estaba elucidando lo que se estaba a punto de dar. Imagínense, con esas condiciones aún no pasaba lo peor del neoliberalismo, porque había otras empresas que pues no estaban privatizadas, y la privatización todavía no hacía mucha mella en el país. Y entonces, imagínense todo lo que pasaba. ¿Cómo ves, Maricruz, este punto de las condiciones sociales y económicas en las que deja Miguel de la Madrid al país? Bueno, un gusto y un saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, bueno, para retomar lo que dice Ernesto, pues el Estado dentro de un marco capitalista, pues lo integran distintas instituciones, ¿no? Gobiernos, pues son órganos que dentro de este marco capitalista, pues deben seguir reproduciendo el capitalismo. Y Cárdenas, pues no representaba, pues bien, un cambio de fondo para, pues meramente sacar a México del capitalismo, que iba cada vez más en aumento, pero sí veía por reformar y atender pues ciertas cuestiones, ¿no? Darle solución a ciertas necesidades nacionales, ¿no? Y pues por ello tenía un mayor apoyo. En México pues sí se estaban dando ciertos intereses mayores, intereses pues extranjeros, ¿no? El neoliberalismo pues ya había avanzado, como mencionan, con Miguel de la Madrid, y pues Cárdenas se separa dentro de este partido que ya estaba gobernando, pues con un enfoque diferente y pues con más apoyo nacional, ¿no? Y pues la burguesía no está dispuesta a otorgar ni dar concesión por modesta que sea, ¿no? Y aún menos pues una presidencia. Y bueno, es importante mencionar que ya había habido fraudes en México antes del 88, ¿no? Los fraudes pues se habían gestionado de diferente manera, según variaran las instituciones y los medios, pues que estaban al alcance de estos, pues que estaban al poder, ¿no? Del capitalismo. Pero en esencia, pues es la misma imposición y la misma manipulación, ¿no? Y bueno, mencionando eso de que ya se habían introducido políticas neoliberales por Miguel de la Madrid, que por ejemplo inició con la venta de empresas paraestatales como medidas para reactivar la economía, pues también tomar un ejemplo, ¿no? El producto de los daños del terremoto del 85, pues sí siguió la negligencia del gobierno en lidiar con estos estragos, y pues se arrastró al siguiente sexenio, a pesar de que en el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue cuando pasó esto del terremoto, pues ya se habían iniciado con políticas económicas para que no hubiera crisis, ¿no? Más bien se aprovecharon de la tragedia en lugar de lidiar con la fuerte crisis económica que estaba llevando México. Y bueno, después del fraude, el gobierno impuesto pues abiertamente se comprometió más a la postura neoliberal, ¿no? Pues no quería dar por perdidos los enormes privilegios, pues producto de saquear al país. Y bueno, Salinas metía a los tecnócratas neoliberales en la administración del Estado. Pues estos utilizaban el corporativismo que les estaba dando el gobierno para pues ya entrarle de lleno, ¿no? Y por el mismo lado, pues Salinas logró el control y las finanzas del país, ¿no?
y también comenzó con el contrabando porque pues comenzó a establecer la conexión entre el narcotráfico y la política. Y bueno, ya mencionan, ¿no? Así también, pues transgredía a su antojo casi nuestra constitución, ¿no? Por ejemplo, empezó a reformar el artículo 27 constitucional en el 92, y pues esto ¿para qué? Pues para facilitar la privatización de la tierra. Y pues esta reforma permitía la entrada de empresas agrícolas maquiladoras, ¿no? Y pues todo esto sirvió, y bueno, más bien utilizaron las legislaciones mexicanas, más que fungir contra actos que violen nuestros derechos fundamentales, pues los utilizaron para seguir entregando a México a manos llenas a capitalistas internacionales y por otro lado lo reprimían, ¿no? Pues sí, esas son las, digamos, el panorama que se vivía en México en el 88. Por ejemplo, es que aunque no lo parezca o no sea muy difícil de entender ahorita, México en ese entonces no era una economía pues débil, de hecho era bastante fuerte por sus industrias, pues era en cierta medida autosuficiente y no dependía tanto como actualmente pues se tiene pues del extranjero y no está, y por ejemplo la deuda pública no era muy grande, pues se tenía una cierta soberanía energética. Entonces, también hay que, ahora lo que queremos llegar es que, por ejemplo, eso es una parte, ¿no? Entonces, la gran cantidad de priistas que salen pues, del partido por un descontento, porque no estaban pues, de acuerdo en esas medidas, pues entre ellos estaba Cárdenas, hay que admitirlo, Cárdenas pues sale de ese partido para poder enfrentarlo. O sea, un partido en el que estuvo militando desde joven, que acompañó a su papá, el general Lázaro Cárdenas, pues se sale, ¿no? Hay que entender quién era Cárdenas, porque tampoco es que pues sea, ¿qué comparación tiene, por ejemplo, con Andrés Manuel, ¿no? Por ejemplo, que también estuvo en ese partido, ¿no? Y también se salió. Entonces, ¿cómo ves, Carlos? ¿Qué nos puedes decir de Cárdenas? ¿Quién era Cárdenas? O sea, ¿era un priista más? ¿Era un reformista? ¿Era alguien que realmente le interesaba a la gente? ¿O por qué se sale del partido para confrontarlo en unas elecciones? Mira, yo pienso que aquí hay una cuestión muy importante. Dentro del PRI se vive, digamos, el PRI como partido que en términos de, digamos, que históricamente ha estado dentro del país y que ha formado parte de las distintas elecciones electorales. En 1988 pienso que pasa por una cuestión, digamos, de quiebre dentro de su historia como partido, porque eso que tú planteas, ¿no? A nivel nacional, económicamente el país estaba comenzando a avanzar en términos de la industrialización nacional, se comenzaba precisamente a gestar la industria nacional en términos energéticos, petroleros, y México comenzaba a tener un impulso en esos términos económicos a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente en un panorama internacional ya no solo servía para el capitalismo, pues que México solo se estuviera desarrollando como país en términos nacionales, sino que era importante que para países con un desarrollo económico y un capitalismo ya más avanzado en términos del proceso como Estados Unidos, pues era importante precisamente comenzar a meterse en México, por ejemplo, para de ahí poder digamos, valerse de esa industrialización que ya tenía el país para ir aumentando ganancias dentro del territorio extranjero, ¿no? En ese sentido, pues podemos ver precisamente, por ejemplo, que la necesidad de que quede Salinas en la presidencia en México era precisamente porque en pie estaba preparado la firma de un tratado como el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que daba puerta abierta a que el capital extranjero comenzara si en el sexenio de Miguel de la Madrid ya lo había hecho, pues que en tiempos de Salinas se le da apertura completa, ¿no? Hay reformas constitucionales,
las cuales permiten precisamente el ultraje de parte de Estados Unidos al territorio nacional. Se venden concesiones que son muy importantes para la producción nacional en términos de la agricultura, en términos de los recursos energéticos, en términos del petróleo, y las modificaciones que se hacen a la Constitución sirven precisamente para poder golpetear este carácter nacionalista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el PRI? Cárdenas es un militante o era un militante de este partido, el cual se queda con esas viejas ideas del PRI de mantener una cuestión nacional, de que precisamente el desarrollo económico se diera a partir de la industrialización del país y que sirviera precisamente a la sociedad, a las personas, a la gente del país, y que de esa manera se pudiera hacer un desarrollo económico. Digamos, en términos precisamente del planteamiento, pues se habla de un planteamiento nacionalista que encabezaba Cárdenas, el cual choca completamente con el nuevo planteamiento del partido, digamos, que se ha dedicado a la privatización para, de alguna manera, pues precisamente generar ese choque, ¿no? En términos de las ideas que se tenían, y es necesaria esa ruptura para continuar con ese proceso de nacionalización. Yo pienso que Cárdenas representa esa ruptura en las ideas, ¿no? Es el cambio de pensamiento del PRI en términos de una cuestión económica, ¿no? Que era precisamente ya tomar el papel entreguista para poder precisamente dar puerta abierta a que el capital extranjero tuviera injerencia en el país, y fue algo a lo que Cárdenas no estuvo de acuerdo, y precisamente por eso esa separación que se gesta en el partido, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, para ver la dimensión anterior en ese periodo histórico de México, pues en las elecciones, pues como nos han enseñado en la escuela, siempre ganaba el PRI, pero el PRI no iba solo en las boletas, había más partidos, como ahorita, había partidos pequeñitos que en sí ayudaban al PRI a legitimarse, partidos pues que no reunían mucha gente, que no tenían mucho poder, pero pues juntaban ciertos sectores, pues sindicatos, obreros, trabajadores, algún sector un sector público. Entonces, el PRI cuando iba a una contienda, pues se aliaba con esos partidos, que a cambio pues les daban una diputación, un cargo en el Senado, alguna cuota de poder. Pero cuando surge este problema de todas esas medidas neoliberales que empieza a aplicar Miguel de la Madrid, esos partidos pues se van alejando del PRI y pues le dan cobijo a Cárdenas. Esos partidos, el Partido Auténtico de la Revolución, el Partido Popular Socialista, el Partido del Trabajo de Frente Cardenista, de Reconstrucción Nacional, el Partido Mexicano Socialista, todos ellos empiezan a hacer una coalición, empiezan a hacer lo que después se conocería como el Frente Democrático Nacional, que fue con lo que Cárdenas se presentó a la contienda. El PRI fue únicamente como un solo partido, y ya después en la contienda también entró el PAN con Manuel Coltier, y también participó doña Rosario Ibarra de Piedra, no tanto por ganar, sino pues para hacer denuncia, para hacer trabajo político, como lo hizo toda su vida doña Rosario. Entonces, aquí se va juntando estas fuerzas. Cárdenas se va juntando a todo ese sector de la población que estaba empezando a tener, dentro de los que ya de por sí estaban afectados por las políticas, como los que ya estaban siendo afectados. Entonces empieza a crear este frente. Era una persona muy popular, era una persona muy carismática, que juntaba a masas, y que pues ya empezaba a ser un problema para el partido en el poder. Ya no era un disidente cualquiera que se había ido. Así tenía el apellido de Lázaro Cárdenas, pero no era tan un peligro, ¿no? Casi para México, sino que ya empezaba a tener pues una incidencia muy grande en el país, y cada vez había más sectores que se estaban uniendo, sindicatos, campesinos, trabajadores, pues estaba reuniendo muchas gentes. Entonces ya realmente se estaba viendo un problema, y ya era necesario pues que no pararlo, porque sabían que si él ganaba, pues iba a frenar esas políticas económicas, y pues toda esa privatización del país pues ya no se iba a dar. Entonces empezó casi desde el primer día de que ya era candidato Cárdenas, empezó una campaña de desprestigio en contra de él. ¿Cómo ves, Maricruz? ¿Cómo fue esta campaña en contra de Cárdenas? Esta campaña que tuvo en su contra,
y él cómo estuvo, cómo las hizo frente. Bueno, pues sí, ¿no? Cuando surgen candidatos como Cárdenas desde la organización social, pues que tienen un fuerte apoyo y movilización civil, que por medio de estas movilizaciones se expresaba pues un deseo, ¿no? Un deseo por transformar la realidad que había condenado al desempleo, la pobreza, la marginación, y pues todas esas aberraciones sociales, ¿no? Que son producto de la explotación capitalista que había en México, ¿no? Entonces, pues el gobierno pues sí da, bueno, lleva a cabo ciertas estrategias, ¿no? Pues da a conocer sus resultados antes de que se gestara la votación, ¿no? Y pues echaron a andar una vez más toda esa maquinaria para el ocultamiento de resultados, la manipulación pues descarada del voto, donde se le restaron miles de millones, bueno, más bien millones, perdón, a la elección de la gente y se le añadieron para darle triunfo irreversible al partido, ¿no? Utilizando su maquinaria institucional y pues legal para darle sustento y refuerzo y así pues seguir apoderándose de los espacios políticos y bueno, mantener ese control económico y político dentro del país, ¿no? Y bueno, mmm, pues sí, estaba teniendo una trascendencia histórica, pues todas esas movilizaciones, ¿no? Que hacían frente al fraude, pero también se supo de la falsificación de firmas, la clonación, la manipulación de credenciales, pues personas ya fallecidas que siguen apareciendo en el padrón electoral, pues fisuras, ¿no? Como el acarreo, las encuestas arregladas antes y después del día de la votación, ¿no? Eh, También se les impedió el voto a simpatizantes de Cárdenas, activistas igualmente pues simpatizantes fallecían de la nada. Y pues todas estas aberraciones provocaban pues la indignación de los mexicanos, ¿no? Ya durante las elecciones pues hubo un robo abierto de urnas, ¿no? Cierre temprano de las casillas. Y bueno, yo pienso que lo más descarado fue cuando se fue la luz, ¿no? La ida de la luz y a su regreso pues con el misterioso resultado de que Salinas iba a la delantera, ¿no? Pues estaba convenciendo de que había un fraude, ¿no? La gente y que respondía a intereses. Y pues más aún cuando todos los medios ajenos a la opinión popular pues favorecían a Salinas y pues difundían por los medios comprados hasta el día de hoy pues un discurso de tranquilidad. Sí, es correcto lo que comenta Maricruz. Íbamos a poner unos fragmentos de un documental, pero por problemas técnicos no lo vamos a poder poner. Era para poder hacer más visible cómo fue esta campaña, cómo fue más bien la campaña de desprestigio, pues fue golpear a Lázaro Cárdenas, que era un peligro casi que es un peligro para México, de que muchas injurias en su contra. Ya el proceso que está explicando Maricruz es cómo fue la jornada electoral. La jornada electoral pues ha sido una de las más cuestionadas de la historia del país, porque, como dice, hubo roba de urnos, hubo acarreo de personas, hubo manipulación de datos. Entonces, todo eso en un mismo día, documentado, filmado, y pues ¿qué hizo? No hizo nada. Antes de explicar eso, hay que, por ejemplo, ¿quién estaba a cargo de las elecciones? O sea, ¿qué organismo estaba? Nosotros tenemos la idea de, pues, tenemos un organismo nacional electoral que es el encargado de llevar a cabo las elecciones. En ese entonces no existía tal cual, existía algo que se llamaba la Comisión Federal Electoral, que era un organismo gubernamental. Quien estaba a cargo era el secretario de gobierno, es decir, el mismo gobierno era el que se encargaba de hacer las elecciones, era juez y parte, entonces no iba a perder, pero aún así, con todo ese apoyo masivo que tenía Lázaro Cárdenas, pues sí había una posibilidad importante, real, de que pues, el candidato oficial pues perdiera. Entonces, ¿quién estaba a cargo de la Comisión Federal? Era el secretario de Gobernación, un diputado, 2 senadores, igual que los ponía el presidente, y un representante de cada partido. Pero esos estaban nomás de adorno. Quien realmente tomaba las decisiones importantes era el secretario de Gobernación como presidente de esa comisión, algo no ha cambiado en las dos instituciones que han seguido después de la Comisión Federal Electoral.
Y ya en concreto con esa jornada electoral, qué nos puede decir de esa jornada, Carlos? ¿Cómo fue, cómo México vivió ese proceso? Mira, podemos hablar precisamente de que fue una campaña, la cual, como tú ya das el panorama principal, eh, hay coalición de varios partidos, los cuales en ese momento plantean una cuestión democrática abiertamente para el país, que plantean una cuestión nacionalista y ven en Cárdenas la posibilidad precisamente de poder llevar un planteamiento democrático a la presidencia de la República. Vemos precisamente movilización por parte de las personas, la manera de llevar a cabo las elecciones en ese momento, pues era gente que se estaba organizando porque se daban cuenta del robo de urnas, se estaban fijando precisamente de cómo las urnas que se daban después de la votación, al terminar se llevaban a casas particulares, ¿no? Y precisamente las personas comienzan a denunciar estas medidas que son completamente antidemocráticas y están en contra del proceso que debería ser electoral y transparente. No se quiso hacer el conteo frente a las demás personas, no se quiso hacer el conteo frente a representantes de partido y precisamente sirvió para de alguna manera ellos de manera más sencilla poder hacer un conteo a modo, el cual precisamente fue el que se reflejó en las elecciones de 1988. Hablamos del clásico apagón, el cual en ese momento es el que marca el quiebre entre la diferencia de votos que llevaban Cárdenas y Salinas. El mismo día que se llevan a cabo las elecciones, vemos a los candidatos de los otros partidos, Manuel J. Cutier, vemos a Cárdenas precisamente, y también vemos a doña Rosario planteando precisamente que no se iban a acatar como legítimos los resultados que se habían dado arrojados por el gobierno federal, ya que no eran legítimos, ya que no se había sido claro con las elecciones y precisamente no se había vislumbrado ni siquiera un pequeño rasgo de transparencia. Había un apoyo masivo, el cual impulsaba las elecciones con Cárdenas, estaba un impulso que la misma gente estaba coordinando con organización desde los pueblos de los distintos estados del país, y se hacía completamente ilógico que después de tener la campaña gran parte del mediodía ganada, después de un apagón, precisamente se voltee completamente el resultado de las elecciones en el país. Y yo quiero resaltar eso que decía Ernesto, el Ejecutivo era jefe de manera informal del propio partido al cual él pertenecía. O sea, veíamos a un Miguel de la Madrid que era militante de un partido, era presidente de la República y a su vez tomaba parte por el partido en el cual militaba. Entonces, podemos precisamente concluir que de manera tramposa se ocupó a las instituciones o a los organismos que el propio gobierno federal del viejo régimen establecieron para ellos seguir manteniéndose en el poder. Ya se había consolidado o ya se había comenzado a plantear el camino económico o el camino del modelo económico al cual se quería llevar al país y precisamente se le da entrada para que Salinas pueda continuar con eso. Las elecciones estuvieron completamente antidemocráticas, no hubo transparencia, la organización de las personas precisamente fue la que permitió que en un punto se pudiera denunciar esta situación y pues ni hablar precisamente de la actuación de doña Rosario Ibarra de Piedra, que no tuvo en ningún momento el impedimento en términos del problema que ella sabía que se estaba librando en ese momento y fue de las personas que denunció esta ilegitimidad que se tenía y que se estaba llevando a cabo en México. Pues sí, una jornada llena de gente acarreada, gente votando sin credencial, gente amenazando a otras, robo de urnas, cierre de casillas temprano, impedimento del voto, amenazas, violencia, entonces, todo esto, pues no, pues hubo una queja, o sea, Lázaro, Cárdenas lo llevó a donde lo tuvo que llevar esa queja, pues agotó todas las instancias legales, ¿y qué pasó? Bueno, pues no surgió. Al final, de esa jornada electoral,
pues dan como ganador a Salinas con el 50% de los sufragios, seguido de Cárdenas con el 31% y Cloutier con el 17%. O sea, todo ese apoyo masivo pues no se vio reflejado en las urnas, fue un robo de lo más descarado y bueno, pues que hubo pues una reacción. Entonces, ¿qué reacción hubo? Bueno, pues se puede ver de dos matices. Por una parte, la gente, el pueblo que se estaba organizando, la que no estaba de acuerdo, y por otra parte, el gobierno en turno y los políticos favorecidos. ¿Cómo ves, Maricruz? ¿Cómo fue esa reacción de tanto de las personas que estaban en contra del fraude como las que se beneficiaron de él? Sí, pues ya lo mencionaban, la gente no se quedó quieta, ¿no? A raíz de pues estas grandes movilizaciones que surgieron, pues obligaron a Cárdenas pues a ponerse también al frente de la lucha contra el fraude, ¿no? Pero pues toda esta maquinaria legal de los poderes de la Unión pues se involucraron en negociaciones que resultaron, pues a pesar del ruido de la gente, en que Salinas de Gortari ganara, ¿no? Y como último, bueno, más bien como único resultado, pues saliera el IFE y pues otro partido, ¿no? Y bueno, como mencionaba Ernesto, pues sí había una Comisión Federal Electoral que era un órgano político que dependía internamente de la Secretaría de Gobernación, pues de México, ¿no? Y estaba meramente cooptado por el gobierno y el partido, pues que estuviera al poder de él, ¿no? Eh, Existía el discurso eh, de gestionar y controlar los procesos electorales, pero se reclamaba que fuera independiente incluso del gobierno federal, ¿no? Y que fuera el juez de los procesos electorales. Bueno, esta comisión existió desde 1951 con la Ley Federal Electoral, que se abrogó en 1990 y bueno, fue reemplazado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bueno, esto lo instaura Salinas. Y de ahí mismo, de ese mismo código, nace el IFE como resultado de esos conflictos postelectorales del 88 y también como producto de una serie de reformas a la Constitución que hizo Salinas en 1990. Y entre ellas, pues este surgimiento del código, ¿no? Pero algo importante es que fue hasta 1966 cuando el Congreso reforzó la autonomía y pues como la independencia del IFE, ¿no? Aunque bien sabemos que pues no es así, o no fue así más bien, pues legalmente estaba todavía internamente incrustado en la Secretaría de Gobernación 6 años más. Fue descaradamente a disposición legal a servicio del partido que estaba en el poder, ¿no? Y bueno, aquí se ve cómo otra vez se utiliza la legislación mexicana para crear un órgano autónomo, ¿no? De la administración pública que serviría para vigilar las elecciones, pero que en los hechos pues tendió más a avalar y permitir las prácticas fraudulentas, y lejos de convertirse en una herramienta democrática, pues impide desde las oficinas gubernamentales las elecciones libres y democráticas, ¿no? Como por ejemplo, pues los fraudes que vienen después, ¿no? Los que se van a tocar en los siguientes programas. Y bueno, yo pienso que esa es una prueba de la conquista que hubo, ¿no? Sobre nuestra fuerza legal, que, bueno, no respondió a resolver el problema electoral de los mexicanos. Claro, ya, pues igual, este Instituto Federal Electoral, pues se crea pues para tener aseguradas las próximas elecciones y que estos proyectos que se iban a gestar con Salinas, pues se continuaran, porque el proceso de privatización no iba a alcanzar con 6 años. También algo importante que menciona Maricruz es que se crea el PRD. Bueno, el PRD que ahorita conocemos, pues ya no tiene nada que ver con el PRD pues que se creó en el 88. ¿Qué carácter tenía el PRD, Carlos? O sea, ¿por qué es importante el PRD en la vida política? Ese PRD, no el PRD que actualmente pues es parte de la mafia del poder. Pues nada más para comentarlo un poco, porque no podemos abordar como tal la cuestión de los partidos políticos en estos programas de radio, pero sí podemos decir que era un partido el cual no estaba de acuerdo con los movimientos corruptos que se estaban haciendo, ahora sí que sale a partir de una coyuntura política en el país, la cual precisamente tiene como planteamiento evitar los hechos de corrupción que se habían mostrado por un partido
que ya estaba completamente de acuerdo con la privatización que estaba establecido en la presidencia de la República del 88, y precisamente la coyuntura en la cual nace es a partir de una coalición de movimientos democráticos, los cuales en ese momento tenían que unificar fuerzas y solidificarlas en un partido político el cual pudiera pues generar organización y movilización en el país, lo cual actualmente pues ya no se hace en el partido, pero pues parte y surge con la necesidad de esa coyuntura la cual se vive en el país. Sí, ya, bueno, teniendo eso, ese contexto de lo que era antes México del 88, cómo fue esa jornada electoral y pues el resultado. ¿Qué siguió después? Bueno, pues siguió pues lo que se venía dando con Miguel de la Madrid, ese proceso de privatización, de represión y de violencia en el país. Este, cuando llegó Salinas de Carlos Salinas de Gortari, pues sí, 2 años, sus primeros 2 años, la economía mexicana pues sí despegó, hubo cierta mejoría en la economía y pues tuvo cierta credibilidad este gobierno y empezó a meterse la idea de la tecnocracia en la economía, de la privatización y cosa que pues en la academia pues se promovió y eso continuó hasta pues mucho tiempo, muchos años después. Entonces, ¿qué empezó? ¿Qué se hizo después? Bueno, se privatizó muchas industrias importantes, Telmex, Alpura, Dina, se privatizó la banca. La banca es algo muy, muy importante de mencionar porque anteriormente se había nacionalizado la banca. Se nacionalizó porque los banqueros pues la habían hecho quebrar. Entonces el gobierno mexicano rescata la banca con deuda pública, la fortalece, la reconstruye, la compone, la hace eficaz y ya después llega este gobierno y la entrega bien. O sea, la reciben mal, la modifican, la arreglan con dinero público y luego la venden de nuevo. Es decir, que todo eso, todo ese proceso, pues fue pagado con los impuestos de los mexicanos. Se firma el Tratado de Libre Comercio, lo cual pues generó mucho desempleo, el abandono del campo, una inmigración muy importante de ese sector a la ciudad, hubo mayor desempleo, pues se involucró se involucró el narcotráfico en el gobierno y pues una serie de actos de violencia que pues se iban a recrudecer en el siguiente sexenio y que se recrudecieron aún más con el que siguió y así, hasta que llegó el gobierno en 2018 y ya le dio un frenón a esto. Entonces era importante para esos capitales privados que Salinas llegara al poder, era importante porque pues si no, no se iba a continuar este proceso de privatización. CFE y Pemex también vivieron un proceso de privatización que hasta la fecha pues está muy complicado frenar, pero ya no se está en ese proceso. Pues toda la economía nacional se empezó a someter a los intereses extranjeros, se empezó a perder la soberanía, empezó a incrementar la violencia, todo eso pues surgió a partir del gobierno de Salinas, toda esa serie que hasta la fecha pues seguimos padeciendo. Por eso es que no se nos debe olvidar esa fecha, no se nos debe olvidar el gobierno de Salinas, no debe ser casi algo que simplemente está en la cultura mexicana, porque pues todos sabemos que de una u otra forma Salinas pues fue un mal presidente, pero hay que tener claro que pues por qué lo hizo, quién y qué intereses representa, y por qué el gobierno actual en muchas de sus conferencias pues hace mucha alusión a este periodo, y lo va a seguir haciendo porque fue un periodo que fue muy importante, o sea, que marcó la historia de México y pues que explica pues por qué México tiene esas condiciones actuales. Y ya como para ir cerrando, pues nada más vamos a mencionar rápido por esas instituciones autónomas del IFE y actualmente INE. Maricruz, ¿nos podrías dar un contexto así actual, más general de esas instituciones y cuál es su carácter? Sí, pues su carácter pues es el mismo con el que pues fue fundado, ¿no? Eh, Atender a las elecciones democráticas y pues defender que estas sean elecciones populares y pues que sea el pueblo realmente quien decida, ¿no? Pero bueno,
ya habíamos hablado de que pues en los hechos no fue así, ¿no? Sino que estos más bien se dieron a ser cómplices más, pues para que la clase dominante siga pues existiendo en México, ¿no? Y ya, por ejemplo, después se ve el cambio que tiene el IFE a INE en el 2014, ¿no? Y pues su esencia, pues igual, ¿no? En el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se acordó la disolución del IFE para dar paso a una nueva institución, pues que se encargara de los asuntos electorales, creando así el INE. Y bueno, el INE fue consecuencia de pues otra negociación que no buscó crear un sistema electoral democrático, ¿no? Sino uno funcional a sus intereses y donde pudiera actuar bajo la sombra de la sospecha, ¿no? De prevenir el sentido democrático del voto. Y bueno, es eso. Pues sí, a pesar de que se tienen esas instituciones autónomas, pues son autónomas del pueblo, pero pues lo que nos enseña la jornada del 88 y lo que nos ha enseñado la jornada del 2006, la 2012 y la del 2018, es que a pesar de ello, a pesar de todo, de que se tiene que ir a contracorriente, pues con instituciones vendidas, con el carro de votos, con amenaza, con todo lo que se tiene, con todo lo que esa maquinaria que pues ya tienen estructurada, pues la única forma de hacer valer nuestro voto es el voto masivo, el voto, o sea, votar de manera masiva para que no haya duda, a pesar de que hagan fraude, a pesar de que usen toda su manipulación, no haya duda de quién ganó. Así ganó, se ganó en el 2018. Un voto, pues fue monumental esa jornada, o sea, toda la gente salió a votar y a pesar que hubo robo de urnas, compra de votos, pues fue tanta la participación que el fraude no se pudo hacer, ¿no? Porque no había forma de hacerlo. Y así es como se debe hacer, se debe votar masivamente, se debe defender y se debe proteger, porque al final, si bien no va a haber, pues para que haya cambios de fondo, pues la gente pues debe participar, debe meterse, debe involucrarse, y pues todo empieza pues defendiendo el voto, pues no, pues denunciando y pues no dejándose engañar por la oposición, que tiene intereses muy claros y que pues responde a un grupo muy específico. Sí, así es, compañeros. Nada más para concluir, a mí me gustaría decir que la creación del IFE en realidad es bien planeada por el gobierno de Salinas, Miguel de la Madrid. Después precisamente del fraude electoral cometido en el 88, las personas directamente comienzan a gestar una organización contra el gobierno federal que en ese momento responsabilizaban de ese fraude, el cual se había gestado y se había regulado precisamente por el gobierno federal, ya que la institución que estaba directamente revisando la cuestión de los votos y de toda la campaña en general estaba precisamente ligada al gobierno federal. ¿Qué es lo que hace Salinas? Quitarse responsabilidad completamente, creando el IFE como un órgano autónomo, el cual se encontraba cooptado por el mismo partido a favor de la privatización y por el mismo viejo régimen que estaba de acuerdo con la corrupción con tal de llegar a sus beneficios individuales. Entonces, en ese sentido, la creación del IFE se sirve y queda muy bien a ese partido, a ese viejo régimen, precisamente para dar apertura a generar, a gestar fraudes electorales sin responsabilizar directamente al gobierno federal, ¿no? Entonces es una cuestión ahí política, la cual ellos hacen un movimiento, el cual deslinda precisamente a estas personas de autoridades, quien al final sabemos que siguen siendo quienes mueven los hilos de un partido, el cual se ha establecido y ha buscado precisamente la privatización del país y se han impuesto precisamente por medio de la corrupción. Estoy de acuerdo con que lo necesario precisamente para poder hacer frente a esta maquinaria la cual tienen los partidos del viejo régimen es a partir de la organización, es a partir de personas que se vuelvan conscientes de qué panorama federal, en qué panorama nacional nos encontramos y qué es lo que representa López Obrador en estos momentos.
entender que sí representa una transformación en el país y que precisamente Obrador necesita seguir gobernando, necesita continuar tomando decisiones y no podemos permitir que sean instituciones autónomas por medio de fraudes diseñados por partidos del viejo régimen los que quiten a Obrador el poder de decidir lo que se haga con México. Y no es solo de Obrador, es precisamente por esa idea democrática de defender lo que la gente quiere para el país. Y esa es una necesidad y hay que seguirlo planteando y hay que seguirlo manifestando. Pienso, compañeros, que con esto podríamos terminar el programa de radio del día de hoy. Agradecerles que nos hayan escuchado. Les recordamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Les mandamos un saludo muy afectuoso a los compañeros que hasta este momento nos estuvieron escuchando. Les pedimos una disculpa por el tiempo que nos tardamos para reiniciar la transmisión, pero pues estamos muy contentos de transmitir con ustedes y pues claro que estaremos igual de contentos de podernos ver el próximo sábado en un siguiente programa de La Iguana en su Piedra. Yo soy Carlos. Mi nombre es Ernesto. Yo soy Maricruz. Somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco, compañeros, y los invitamos a seguir escuchando La Iguana en su Piedra. Por el día de hoy es todo y les agradecemos que nos hayan escuchado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.